Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Hola César, buenos días. ¿Cómo te encuentras? Bien, con las sorpresas que creo ya son de dominio público. Bueno, no sé si sorpresas, pero con la última noticia en relación a José Gerí, que creo que es el tema de conversación en la mayoría de programas políticos que están lanzándose desde el día lunes. Bueno, en realidad el domingo en la noche ha sido publicado un reportaje del Cuarto Poder. Me parece un extraordinario reportaje, Ujú. porque no solamente han analizado las cámaras, sino también han mostrado los antecedentes de este amigo del presidente interino, ¿no? Antes, fuera de cámaras, estábamos hablando de amigos, entre comillas, ¿verdad? Porque esto parece un intercambio de favores. Así es, pero se tratan o por lo menos lo menciona con mucha familiaridad Geri, no le dice su nombre, sino su apelativo amical, que es Johnny. En las visitas que ha hecho en Palacio de Gobierno este señor, eh, son varias y las que ha hecho al Congreso también de la República, a la oficina de Geri, son un número considerable. Entonces, eso marca la diferencia, creo yo, entre una actividad propia de un funcionario público y una obvia y cuestionable, para mí obvia, pero cuestionable también en el sentido de valorar la relación que puede tener un funcionario público con un proveedor del Estado. Tú tienes el video, creo yo, para pasarlo, ¿no? Sí, este es un reportaje que vamos a compartir, que ha sido emitido el día domingo en la noche en Cuarto Poder. Reveladoras colocan al presidente Geri nuevamente en una reunión secreta, no fiscalizada. No hay sombras, no hay dudas, ni margen para la especulación. Se le reconoce claramente. Lo que estamos viendo en el video, la presencia de Geri en una tienda del mismo empresario chino que visitó la avenida San Luis en San Borja. En esta oportunidad, ese día, esa tienda había sido clausurada por la Municipalidad de Lima. Lo que muestra el reportaje es bastante profundo, diría yo, en relación a la investigación que se está haciendo con respecto a este empresario chino. Revelan que tiene una deuda con SUNAT de más de 200.000 soles. Algunos de estos, por varios conceptos, algunos de estas deudas están en proceso administrativo por cobrar, bueno, en fin. Entonces, también este empresario, como ya lo mencionamos en el programa anterior y ha sido mencionado también en los medios de comunicación, tiene un proyecto de impresión de una hidroeléctrica en Andahuaylas. Está paralizada y esta obra tendría que ser entregada próximamente. Obviamente va a ser imposible que lo haga, estando las cosas como están. Además, en este reportaje de Cuarto Poder también se mencionó la visita en Palacio de Gobierno de otro empresario chino que debería estar en su casa, preso por una sentencia. La sentencia inicial fue prisión efectiva en cárcel y se cambió esta decisión por una prisión domiciliaria por 2 años. Y este señor sigue andando por la calle. Entonces, el tema es de que, por un lado, la Fiscalía debería tomar acción y tomar las medidas necesarias y cambiar las medidas restrictivas, porque no se han cumplido, ¿m? De prisión domiciliaria a prisión efectiva, Ujú. es decir, en la cárcel. Y por otro lado, ¿cómo puede ser que el presidente de la República esté recibiendo en Palacio de Gobierno una persona sentenciada por ser miembro de una organización criminal de tala ilegal en la selva? Entonces, y yo creo que este personaje, José Gerí, no debería estar un minuto más en Palacio de Gobierno. En otras circunstancias, ese señor debió haber sido destituido en un Congreso idóneo, qué sé yo, que es muy cuidadoso de la institución presidencial y de lo que representa para el país este cargo tan importante de Ujú. mandatario. Así sea encargado o así sea interino, igual representa a la nación. Entonces, no creo que nadie que tenga dos dedos de frente tenga dudas de que esto, además de ser cuestionable, como lo habíamos mencionado inicialmente, es una alta probabilidad que este señor esté haciendo lobbies con gente lumpen, ¿m? Con deudores de la SUNAT, con proveedores que no cumplen con sus contratos
y con otro que está no sentenciado, sino se le ha dado una decisión, una resolución judicial de prisión domiciliaria por 2 años que no cumple y lo Ujú. reside en el Palacio de Gobierno. Y como repito, este señor está siendo investigado como miembro de una organización criminal de tala ilegal en la selva. Entonces, nosotros ya sabemos lo que ha pasado con la tala ilegal, con los defensores de los recursos y los ambientalistas de la selva, los matan. Eso es lo que pasa. Y este señor está recibiendo una persona que podría estar relacionada con esta dinámica de estas organizaciones criminales. No debería estar un minuto más en Palacio de Gobierno, definitivamente. Ahora, ¿lo harán o no lo harán? Es decir, ¿el Congreso tomará la decisión o no? Se está hablando de vacancia, César, pero lo que corresponde es censurar la mesa directiva. ¿Mm? Y no censurar al presidente de la mesa directiva, porque él representa a toda la mesa directiva. Entonces Ujú. debería ser censurado por el cargo tan alto que tiene. Y debería cambiarse la conformación de los que dirigen el Parlamento en estos momentos. Muchas personas están confundidas al respecto, porque mucha gente ha salido a hablar de la vacancia y estas cosas, ¿verdad? Y cuando ya se ha explicado en algunos medios, creo que no ha sido visto mucho, de que la vacancia no procede en este caso porque es un presidente interino. Podría hacerse, pero multiplicaría innecesariamente todo el proceso, Uh -huh, ¿ya? Ya que es el presidente del Congreso que ha sido, por su cargo de presidente del Congreso, nombrado presidente interino de la nación. Basta, como tú dices, simplemente censurar la mesa directiva, reemplazarla y se acabó, cae el Gerí inmediatamente, ¿no? Creo que eso es con 61 votos exacto. y se No acabó, es ¿no? igual como los 87 votos que se necesitan para otro tipo de destituciones, ¿no? Claro. La vacancia aplica a la plancha presidencial electa, es decir, al Ujú. presidente o a los vicepresidentes que lo reemplazan, Claro. pero no a los presidentes interinos, porque ellos no son electos como presidentes, han sido electos como congresistas. Ujú. Y es por esta, digamos, sucesión constitucional transitoria que Geries ocupando el sillón de Pizarro. Entonces, sí, pero tú sabes lo complicado que sería para Fuerza Popular que el sujeto que está ahorita manejando las riendas, ¿no? Tipo asqueroso, me refiero a Rospigliosi, salga, ¿no? Ahora, obviamente, él no estaría censurado para poder, digamos, ser Postular miembro de la nueva junta de nuevo, directiva. así es, podría dupletear. Pero lo interesante para mí es la situación crítica en la cual el mismo Gerí ha puesto a todo el mundo, ¿no? Uh -huh, Estas reuniones clandestinas, a todas luces sospechosas por decirlo menos, con enormes indicios de corrupción interna, aparte agravadas por el video que a las 2 de la mañana lanzó el propio Gerí, por un lado improvisado, por otro lado acartonado, falso, con poses, yo no sé si estudiadas o mal estudiadas en todo caso, ¿no? Poniéndose de costado, tres cuartos a la cámara, el cuerpo para que la cara esté de frente, en fin, esas cosas ofendiendo a Bolognesi que está detrás en el cuadro, que no le quiere dar la cara, sino está mirando al costado porque la vergüenza le debe arder. Esa performance, ese desempeño a las 2 de la mañana, en lugar de favorecerlo, lo que ha mostrado más bien es a un Gerí desesperado por tratar de convencer a la gente uh -huh, de que él es inocente, ¿no? De que él es una santa paloma. Acá a las palomas se les llama las ratas del cielo. uh -huh. Entonces, todos podemos creer que si es una santa paloma es de ese tipo. Ah, Claro, César, permíteme decir lo siguiente. Me parece que hay algo que ha catalizado ese mensaje de la Nación a las 2 de la mañana. Cuarto Poder mencionó el domingo en la noche que este video fue recibido, bueno, eso también va a traer cola, porque parece que hay gente que está indignada. Esas cámaras son de dentro de la tienda, ujú. ¿no? No son cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima que pueden estar afuera o de algún otro empresario que tiene una cámara de seguridad y de pronto pues capta imágenes en general de lo que pueda suceder en la calle, pero eso está al interior de la tienda. Entonces, ha habido gente que se ha indignado por el tema. Probablemente este señor tenga alguna conducta
que cause rechazo en la gente del entorno que puede estar trabajando, que puede estar teniendo algún tipo de relación. ¿Mm? No, perdón, ¿a qué te refieres? ¿A que ha indignado que tenga cámaras de seguridad metidas en su tienda? No, que hay gente que está indignada por la presencia de este personaje chino, ¿no? Ah, Porque lo han delatado. Definitivamente eso ha sido ha sido una persona, igual como lo que pasó en la reunión del Chifa, que fue un comensal quien avisó a un periodista, en esa oportunidad fue un periodista de Punto Final, que Gerí estaba encapuchado, o sea, sombreado, entrando al Chifa. Una noticia que fue revelada por un ciudadano. Pero en este caso han sido las cámaras de seguridad de la tienda, ujú, ¿no? Y esos videos se supone que los maneja él, porque es de interés de él que esto dé seguridad a su negocio. Entonces hay gente que trabaja con él que definitivamente no lo quiere y ha tenido que, y ha decidido, ha tomado la decisión de entregar este video al periodismo. ¿Qué es lo que pasa? Este video, César, fue entregado el sábado en la noche. ujú. Ese video fue entregado el sábado en la noche. Como manifiestan en Cuarto Poder, han intentado tener una conversación con Gerí, con un representante de la Secretaría de Prensa de Palacio, y ha sido infructuoso. Y sale el tema del video a las 2 de la mañana. Y mira lo que dice. Si tú has visto el video, habla que, bueno, yo puedo entrar con terno, con polo, encapuchado, con lentes o sin lentes. Es obvio que él ya sabía que había sido filmado. Carlos León Moyo hizo un programa ácido, como los suyos, los que suele hacer. Interesante porque aplica la semiótica, es decir, desmenuza paso por paso las características del video Ah, sí. y sus intenciones, ¿no? Entonces, hace notar cosas que usualmente nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, es muy gracioso ver a este perico. No interesa lo que diga, por favor. Su voz la he cortado porque ¿para qué? Se nota que está leyendo, además, si notan ustedes a veces el movimiento de los ojos, no está mirando directamente a la cámara, que es un Claro, es un teléfono, además. teleprompter, pues, es un Sí, teleprompter. pero es muy gracioso, ¿no? Porque Con lentes además, o sin lentes, acaba de decir sí, eso. sí, sí, como la gorra. En fin, se trata de mostrar que es el presidente siempre activo, que es totalmente inocente, qué sé yo, pero su lenguaje corporal es tan acartonado, es tan insincero, y no lo digo yo, cualquiera psicólogo más o menos entrenado puede dar fe de lo que estoy diciendo. Bueno, César, quería mencionar dos cosas, un paréntesis a lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, primero agradecer a las personas que están compartiendo el programa, a los likes. Espero que sigan poniendo los likes, por favor. Esto nos va a ayudar mucho. Porque vamos a publicar este programa no el miércoles usualmente, sino lo vamos a publicar el día martes en la mañana. Entonces, el martes en la mañana. Entonces, es importante que ustedes sepan que estamos muy agradecidos por sus visitas y por compartir el programa. Y lo estamos adelantando por varios factores, algunos de índole personal, pero sobre todo porque creo yo, no sé si es una apreciación muy objetiva o es mi deseo, que este señor no va a durar mucho más en el cargo. El tema de su salida debería ser inminente. Como hemos mencionado hace un momento, debería cambiarse la mesa directiva y simplemente otro ocupar a su lugar. Ahora, el tema que ha mencionado Rafael Belaúnde en una entrevista el domingo en la noche que le hacen Tafur y otro periodista más, ¿no? Que no sería adecuado sacarlo a Gerí en esos momentos porque crearía inestabilidad. Yo no sé de qué inestabilidad puede estar hablando o qué cosa peor de lo que estamos viviendo puede suceder si cambiamos a Gerí. Es más, yo pienso que eso sería bueno porque el pacto corrupto está, digamos, cabalgando hacia su objetivo final, que básicamente es manejar las elecciones. Entonces, cambiar la mesa directiva definitivamente va a ser un obstáculo para el tiempo que les resta para poder cometer sus fechorías. Y por otro lado, Mm, distraería la atención del Congreso para que, bueno, se hagan nuevos acuerdos, porque tendrían que hacer nuevamente acuerdos para que
pongan otro pelele más, porque no tengo ninguna esperanza en que, por ejemplo, pongan a Susel Paredes o a For Pablo o qué sé yo, a Ruth Luque como presidente del Congreso, perdón, para que maneje la agenda. Eso no va a suceder. Van a poner otro de la misma calaña, es decir, con los mismos intereses que Gerí, que Boluarte, que Rospigliosi, que Perú Libre, que Renovación Popular, va a ser el mismo perfil, digamos, la misma finalidad deberían estar buscando, pero les va a tomar tiempo y no va a ser igual. Ahora, yo también me pregunto, César, ¿qué pensarán estos peruanos que han tenido opinión favorable a la gestión de Gerí? Yo digo, ¿y qué cosa esperaban? Ese es un personaje que tiene una investigación por enriquecimiento ilícito. Y el enriquecimiento ilícito básicamente está relacionado a recibir favores de tipo económico a cambio de, cuando él ha sido miembro de la comisión de una comisión importante que se decidían recursos en el Congreso, cosa que también ha permitido el Tribunal Constitucional, dicho sea de paso, porque el Congreso no debería tener capacidad de gasto, pero en la práctica sí lo tiene, administra el Estado. Entonces, ven eso, ha sido denunciado por violación. El supuesto personaje que está involucrado en la violación con él, esta no ha habido. ¿Y creen ustedes que la policía lo está buscando? Lo han sombreado. Es probable también que lo hayan, bueno, no sé si llevado al extranjero, pero esta no ha habido. ¿Mm? ¿Y Ujú. quién lo ha archivado, quién ha archivado su caso de violación? Nada más y nada menos que un personaje ligado a una organización criminal que está ocupando la Fiscalía de la Nación en estos momentos. Entonces, ¿qué esperaban de Gerí? Ahora, no es que yo diga, oh, bueno, esto iba a pasar de todas maneras. No, lo que pasa es que o sea, no me parece una noticia que sorprenda como que si fuera, por ejemplo, lo mismo que a Sagasti o a Paniagua le hubieran encontrado una cosa parecida. Eso sí hubiera sido una noticia que chocante, ¿no? Una bomba. Pero de un sujeto que tiene estos antecedentes, ¿qué cosa más se podía esperar? Lo que pasa, Entonces, dime. nosotros estamos viviendo una crisis institucional desde hace ya mucho tiempo. Cuando hay una crisis tan sostenida, hay distintos tipos de reacciones en la mayoría de la población, pero se pueden resumir en dos: una desesperanza y una falta confianza ya absoluta en las instituciones que están gobernando el país o que están administrándolo. Y por otro lado, una esperanza bastante fuerte también, ¿no? Una esperanza desesperada, diría yo, en que algo debe cambiar. Entonces, estos dos extremos producen ciertas actitudes en la gente, ¿no? La que estamos viendo con respecto a Gerí, tengo la impresión de que es esa necesidad desesperada de tener la posibilidad de un cambio, ¿no? Y Gerí, en cierta medida, al principio al menos, con su performance, con su desempeño, corriendo de un lado a otro, como si en un incendio estuviera buscando la ventana, ¿m? Em, daba esa suerte de, imagino yo, a mucha gente esperanza. Y el riesgo de todo esto es dar un baldazo de agua congelada, con hielo y todo encima de aquella gente. ¿Y qué pasa al otro extremo, ¿no? Al ya no, todo vale porque nada vale. ¿M? El cinismo extremo, del cual hemos hablado ya aquí varias veces. Sí, pues por otro lado, yo me imagino que ellos deben estar, me refiero al lumpen político, deben estar haciendo cálculos, ¿no? De Mm. qué, digamos, en qué medida lo que está sucediendo con Gerí les convenga, porque si mantienen a Gerí en la presidencia, eso definitivamente les va a afectar sus aspiraciones electorales. Si es que ellos no controlan el poder electoral, van a tener que someterse al veredicto del pueblo. Entonces, ¿estas cosas les favorecen o no les favorecen? Por supuesto que no. Ahora, yo no sé si este asunto causará un efecto en la gente que estaba pensando en votar por partidos que están ahorita en el Congreso. No lo sé, no lo sé. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Hay gente que le conviene que esta gente siga, o sea, que estos personajes sigan donde están porque sus familias son favorecidas, directa o indirectamente,
por las decisiones que está tomando el Congreso desde el punto de vista económico. Entonces, Ujú. este tema del clientelismo ya se ha visto en otros países también, es lo que le pasó a los kirchneristas en la última elección en la cual Milei salió ganando, Mm, ¿no? El clientelismo pues les resultó ser un boomerang contra ellos, el tratar de inflar la administración pública de tal manera que podían tener votos a su favor, pues y gastando dinero en sueldos y creando una serie de organizaciones dentro del Estado que hacían que el aparato se convirtiera en un elefante insostenible. Y eso fue un factor importantísimo en la inflación de Argentina. mm, Entonces, bueno, vamos a ver, pero yo pienso de que si son inteligentes, deberían ver de que Geri ya les resulta un bulto pesado, ¿no? Si se habla de incapacidad moral permanente para Dina Boluarte, con este señor le sobran argumentos para eso, por sus antecedentes, que a pesar de los antecedentes no fue removido de la mesa directiva, que fue una alternativa, este, y ahora el sostenerlo en Palacio de Gobierno ya yo creo que es un asunto que deben estar valorando. mm, ¿En qué quede? No lo sé, ¿no? Porque finalmente acá son los intereses los que están en juego más que el país, ¿no? Pero ojalá pues que por ahí vean la alternativa de movilizarlo, es decir, de sacarlo del Palacio. Y una vez más, ¿no? Esto no nos va a garantizar tener un presidente de mejor calidad que los que hemos tenido últimamente, mm. pero les va a complicar todas estas actividades delictivas que están haciendo en el Congreso a su favor. Hay algo que tú me querías hablar acerca Ujú. de lo que había hecho Carlos Henderson antes de morir, ¿verdad? Sí, dos cosas, ¿no? Antes de morir tuvo una entrevista en la cual opinó sobre Geri y sobre él dijo que era un lobista, que era una persona conocida en el Congreso por hacer componendas, ¿no? De baja estofa, obviamente. ¿Mm? Y que eso no lo iba a cambiar. Y yo creo que eso corresponde un poco a lo que ya habíamos mencionado. ¿Qué cosa podemos esperar de Geri si es un tipo que está investigado por un enriquecimiento ilícito, que es un lobista de baja estofa, ¿no? Que habla con delincuentes o con gente de cuestionable trayectoria Ujú. en- en- como proveedores del Estado? Entonces, eso, y por otro lado, coincide también con Geri, aunque te parezca mentira, porque una de las cosas que ha dicho es que la presidencia de la República no lo iba a encapsular, es decir, que él no iba a cambiar. Entonces, bueno, yo creo que ha sido la parte más honesta de él en todo lo que va de su gestión como, no solamente como presidente, sino como funcionario público. Entonces, bueno, como repito, ¿qué podíamos esperar de él? Y quería leer la columna de Farid Kahat, que te repito, me parece un poema. Por favor. De Farid Kahat en Facebook es completamente diferente. Él está hablando realmente como, como le hablaría a una persona cercana, a un amigo, por ejemplo, que podemos hablar nosotros fuera de cámaras, es completamente distinto No, a lo que en realidad el núcleo del mensaje es más o menos el mismo, la forma exacto. cambia. Y yo por eso insisto una y otra vez, y lo voy a decir delante de todo el mundo, que tu salero verbal no debería perderse en nuestras conversaciones abiertas al público, Bueno, porque vamos a ver. es una peruanidad la que sale de tu boca realmente. Quizás, César, en alguna oportunidad, ya lo hemos hecho en la primera temporada, ¿no? Podamos tener una conversación con los que nos quieran acompañar en vivo, una cosa informal, sin agenda, ¿no? Y podemos hablar, digamos, en esos términos, ¿no? Sí, Entonces, bueno, bueno, no sé, pues no, quizás, ¿no? A veces es parte de lo que te sale, ¿no? no, no, Natural. tienes razón. En realidad, a la larga, uno de los comentarios que recibimos y que leí con atención es que nos pedía una persona que habláramos acerca de la vulgaridad que se ha instalado ahora en la política, sobre todo la vulgaridad en Rospigliosi, ¿no? De Rafael López Aleaga. De Rafael López Aliaga también, es decir, la manera tan tosca, tan grosera con la cual se dirige, altanera, ¿no? Soberbia, um, incurrir en esas
maneras, en esas formas, es deplorable, ¿no? Ujú. Entonces, a la hora que yo hablo de un lenguaje consalero, estoy refiriéndome a un lenguaje usado precisamente con eso, ¿no? La palabra salero en el Perú tiene que ver con cómo condimentas una situación Ujú. de una manera agradable, no con la grosería propiamente dicha, ¿no? Claro Porque que sí. la grosería, la vulgaridad tiene otra connotación, ¿no? Incluso en el caso de López Aliaga es, es ofensiva, es hacer daño a una persona directamente, muchas veces, Ujú. ¿no? Pero Bueno, bueno, señor, dale, lee por favor. bueno, una columna de Farid Cajat y dice así: un tipo termina de chiripa como congresista, era accesitario, pero con una acusación por violación que, por ventura, archiva un fiscal acusado de pertenecer a una organización criminal, acusación que, por ventura, archiva un congreso a cuyos congresistas ese fiscal deja de investigar cuando accede, con ayuda del Congreso, a la Fiscalía de la Nación. A su vez, el que terminó como congresista de Chiripa también termina de Chiripa como presidente. En ese cargo hace payasadas, como sumarse a un paro de transportistas que era contra su gobierno, porque ni intenta derogar las leyes en favor del crimen por las cuales él votó como congresista, ni hace nada para evitar que los extorsionen o los maten. Además, en sus ratos libres, juega a ser James Bond y se disfraza para ir de incógnito a una reunión con un empresario, pero es tan cojudo que va en el auto presidencial y lo ampalla. Luego, sin dar una explicación verosímil, vuelve a ir de incógnito a una reunión con el mismo empresario y lo vuelven a ampallar. Si fuera el guión de una película, no iría a verla ni borracho. Pero, sin consultarnos, todos hemos sido incluidos en este bodrio como actores de reparto. Extraordinaria columna. Ha desperdiciado un posible talento el señor Gerí, el ser un cómico. Bueno, no sé si ambulante o no, pero eh, su comicidad se ha perdido, se ha desperdiciado en la seriedad que exige la política. Sí, César, eso me invita a la nostalgia. ¿Te acuerdas de Guillermo Rossini, de los chistosos, de Claro, estos claro. extraordinarios cómicos, imitadores de polendas que, que trabajaban en la televisión y en la radio? Ujú, Nunca olvidaré la parodia que hace Rossini con respecto al paquetazo que hizo Hurtado Miller en el gobierno de Fujimori, ¿no? ujú. Que cambió las cosas en el país dramáticamente. La economía cambió luego de ese paquetazo, ¿no? Y era una cosa deliciosa verlo a Rossini imitándolo a Hurtado Miller, haciendo la parodia graciosa, ¿no? Y ya no vemos ese tipo de personajes, ¿no? Que nos encantaría ver en televisión. Yo me imagino a estos personajes imitando a este sujeto, ¿no? Sería un mate de risa, ¿no? Un mate de risa pues, sería una comedia negra, quizás, ¿no? Porque en medio de las risas la realidad es tan terrible que tener este sujeto como presidente es un horror realmente, ¿no? No creo que haya mejor manera de haberlo descrito como lo ha descrito Farid Kajat, ¿no? Entre paréntesis, ahora que lo he escuchado lo que ha escrito, él emplea la palabra cojudo, ¿no? La palabra cojudo viene de coleus, que significa testículo. Entonces, es una manera muy peruana, muy boliviana de llamarlo huevón. Entonces, no hay que olvidar ese detalle para que vean lo importante que a veces es el salero a la hora de escribir o a la hora de hablar. Dina Boluarte no tenía simpatía, ni la más mínima, y tenía un rostro tan severo, tan hecho con cincel, sin gracia alguna, que obviamente marcaba una separación muy grande con la mayoría de la población. Cualquier personaje con cara de tonto causa más simpatía, y creo que es el punto a favor de Geri. Ujú. Pero bueno, dejemos de maltratar a la apariencia, porque en realidad hay que seguir maltratando al fondo del señor Geri. Lo que quería comentar es respecto precisamente a lo que tú habías mencionado de Rafael Belaúnde, esa entrevista en la cual Belaúnde habla que sacar a Geri causaría inestabilidad, ¿no? Y que lo que se necesita en estos momentos es estabilidad. Bueno, el gran filósofo del capitalismo es Adam Smith.
que en el siglo XVIII escribe dos obras fundamentales, que es la teoría moral de los sentimientos y, en segundo lugar, la riqueza de las naciones, ¿no? ¿Y cuál es el fundamento para Adam Smith? Que el ser humano es el único animal capaz de negociar y capaz de intercambiar bienes o servicios uno con el otro. ¿Mm? Ese es el fundamento del capitalismo que defiende además, supongo yo, el señor Rafael Belaúnde, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema para mí? El gran problema es la estabilidad en este momento. Está amparando un modelo o un sistema perverso, ¿no? El capitalismo que se está haciendo en el Perú no es el capitalismo soñado por Adam Smith. El mismo Smith, en La riqueza de las naciones y en la teoría moral de los sentimientos incluso, habla acerca de los límites que debe tener el mercado, ¿no? Hay cosas que el mercado no puede de ninguna manera hacer libremente. Y una de las cosas que no puede hacer libremente es regular el sistema de intercambio de algunos servicios, ¿no? Porque no son un negocio, digamos, ¿no? Eh, Primero, que el mercado solo puede funcionar dentro de un marco de leyes generales que protejan la vida, la propiedad, los contratos. Pero el problema es que esto va en contra de los monopolios, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando hay libertades, hay gente que obviamente por sus relaciones sociales, por su capacidad, quizás por el factor suerte, que es un factor que constantemente olvidamos, crea monopolios, ¿no? Y esos monopolios empiezan a absorber, a devorar los pequeños negocios y estos distorsionan los precios y empieza a beneficiarse a poca gente a costa de la mayoría. Y entonces eso es peligroso para el mismo Adam Smith. Y es por eso que es importante la regulación de estos mercados de alguna manera, ¿no? Porque el mercado no soluciona por sí mismo todos los problemas, ¿no? Am, por ejemplo, la salud, la educación, en términos generales, no son negocios que reporten inmediatos beneficios, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso tiene que ser manejado por el Estado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, en cierta medida, los capitalistas actuales en el Perú están dando la espalda al padre del capitalismo, al filósofo Adam Smith. Es la primera cosa que se me ocurre. La segunda cosa es mencionar el otro libro que quería tratar, de paso, así como verás, y después lo comentas, por favor, ya te he dicho que me gustaría mucho escuchar tu opinión. El segundo libro es este de acá, ¿no? Que lo he mostrado. ¿Por qué las naciones fallan? ¿Por qué las naciones fracasan? Como en términos de éxito económico y en términos de éxito social, de salir de la pobreza, por ejemplo. Acemoglu ganó el Premio Nobel de Economía precisamente por elaborar una teoría que, una vez publicada, muestra algo que es sentido común para cualquiera. Las naciones exitosas tienen unas instituciones inclusivas y una economía inclusiva. Las que fallan, tarde o temprano, son las que se sostienen sobre una economía extractiva, fundamentalmente, y una política de instituciones asimismo extractiva, no inclusiva. ¿Pero qué quiere decir eso? Por ejemplo, si tú basas y pones los casos de África, de diversos países que aún se mantienen en la pobreza a pesar de tener enormes recursos. Si uno se basa solamente en una economía extractiva, sin invertir en una industria propia, sin invertir en un desarrollo propio de negocios, y solo exporta sus propios bienes, está en dependencia fuerte de otros, de otras naciones, de otras empresas, de otros capitales. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, es una economía extractiva que está vinculada además con una política de instituciones extractiva. eh, lo que se extrae, el dinero que se recoge, como no se reinvierte propiamente en industria,
tiende a ser acumulado en pocas manos. Y entonces esas pocas manos, con la minería, por ejemplo, ¿no? El caso de la minería en el Perú es una clara muestra de lo que Acemoglu trata de enseñar. No hay una inclusión de la economía, como no hay una industria propia, como no hay negocios que se desarrollan propiamente, entonces hay una acumulación de las ganancias y no hay una fiscalización adecuada, de manera que la extracción solo sirve para enriquecer a pocos, genera monopolios. Entonces, para Acemoglu, ese es el inicio o la base del deterioro de cualquier democracia y de cualquier economía en el mundo. En ese sentido, nosotros estamos fallando estrepitosamente desde los inicios de la República, porque desde los inicios de la República mantenemos una economía extractiva y tenemos instituciones extractivas, no inclusivas. Las instituciones básicas de un Estado son los poderes, ¿no? Los poderes del Estado son nuestras instituciones fundamentales. Y la tercera cosa que quiero conversar es este libro de Seborski. Para él, en resumen, hay un problema fundamental que tiene dos aristas. Lo que mencioné al principio casi, ¿no? Hay gente que de una u otra manera ya no cree en la democracia porque las elecciones se repiten una y otra vez sin cambiar nada. ¿M? Y se mantiene precisamente lo que dice Rafael Belaúnde, una estabilidad, pero una estabilidad que no favorece a la mayoría de la población o que incluso como en el caso actual del Perú, constantemente ultraja los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Luego, y la segunda cosa es que los electores se encuentran en una encrucijada de vida o muerte. Es decir, se encuentran en un punto en el que las elecciones son tan importantes que pueden decidir la caída de la democracia o el deterioro profundo de la democracia o una tabla de salvación. Entonces, estamos viendo nosotros en el Perú precisamente esta situación, ¿no? Lo que está mencionando allí Seborski y lo que para él es el principio de la derrota de una democracia. Él no es alguien que se ilusiona mucho, ¿no? Él piensa que las elecciones en general sirven para castigar o premiar. El poder que tiene un elector no es un poder de cambio constante, es un poder de cada cierto tiempo, ah, es una suerte de fiscalización o una suerte de premio y castigo, nada más. No puede hacer más, no podemos hacer más tú y yo, salvo que entremos a la política y tratemos de cambiar desde dentro ciertas estructuras. Pero como votantes, lo único que podemos hacer es premiar o castigar. ¿Mm? En este caso, por ejemplo, castigar, supongo yo, con nuestro voto a quienes están en este momento gobernando y premiar a aquellos que hacen la resistencia o a aquellos que proponen un cambio viable. Bueno, César, en cuanto a lo que mencionas de Adam Smith, lo que obligaría a cualquier político que tenga una mentalidad capitalista es tener una especie de referencia bibliográfica sustancial, quizás la más importante dentro de su planteamiento político capitalista, como repito, es Adam Smith. Pero eso no pasa en el Perú, ¿no? Yo no creo que contemos más de dos o tres políticos que son de derecha y más aún de extrema derecha que hayan leído esto, ¿no? Es como aquellos marxistas que jamás han leído El Capital, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo puedo ser marxista si mi libro fundamental jamás lo leí, ¿no? Entonces, el tema es la correspondencia de lo que sucede en el país con los que se autodenominan de derecha, como por ejemplo Olenka, sin apellido. Ella en su vida pues ha leído, yo creo que nada, ¿no? Ni siquiera algo que fundamente su posición de derecha jamás por la izquierda, ¿no? Quizás hayan algunas personas que podrían ser referentes en la materia y podríamos hablar o escuchar o aprender de ellos con respecto a eso, ¿no?
Con respecto al segundo libro de por qué caen las naciones, esto me ha hecho recordar, César, a un video que los invito a ver del maestro Julio Kotler, cuando está presentando en el gobierno o cuando Humala todavía no era presidente, le había ganado García, Ujú. un libro de Jaime Altaus, en el cual él decía que la actividad privada es el motor, es la fuerza productiva que hace que los países crezcan. Entonces, y que no podíamos estar pensando en otra cosa más que en la producción y en el motor económico, y que los empresarios dan empleo, genera bienestar a las familias, etcétera, etcétera. Entonces el maestro Julio Kotler dice, está bien, los empresarios tienen intereses, ¿no? Y tienen sus posiciones y sus objetivos personales, pero ¿qué pasa, le dice, con los médicos? ¿Qué pasa con las enfermeras? ¿Qué pasa con los maestros? Ellos también tienen sus intereses. Entonces, lo que tiene que hacerse en un país como el nuestro, que quiera surgir, es hacer una distribución, algo parecido a lo que has mencionado, una distribución de la riqueza, y que ésta no sea ocupada o no sea absorbida en pocas manos. Y eso, para eso el Estado tiene que intervenir. No es que el país se convierta en una política estatista, sino que el Estado tiene que distribuir la riqueza donde más se necesita. ¿Mm? Es por eso que, por ejemplo, en Puno, el analfabetismo es brutal y la informalidad es al 100%. A ver, primero, lo que tú acabas de decir, no faltará quien piense que es ya casi socialistón, ¿no? Ya casi socialistón, porque el hecho de que el Estado se meta a tratar de distribuir, qué sé yo, ya eso irrita a mucha gente, ¿no? O les da miedo. Un paréntesis de Cuan- lo que estás diciendo, unos segundos nomás. Esto mismo que estoy diciendo lo ha dicho Arias Minaya, que ha sido presidente ha sido miembro del Banco Central de Reserva y ha sido presidente de SUNAT o gerente de SUNAT. Lo mismo, exactamente lo mismo. Y él, de izquierda, no tiene pues ni un pelo, por si no, acaso. incluso el mismo Hayek, el más extremo de todos los liberales y procapitalistas, el mismo Hayek está de acuerdo con Adam Smith, ¿no? Es decir, el riesgo del Estado es que esté copado por gente burócrata y corrupta, porque tiene en sus manos concentrados mucho poder y por lo tanto puede hacer uso de ese poder en beneficio de sí mismo. El mismo Adam Smith hablaba del riesgo de semejante posibilidad. ¿Por qué? Porque pensaba muy mal de los seres humanos. Decía que en general eh, toda la economía se basaba en egoísmo, ¿no? En simplemente cada persona quería lo mejor para sí mismo y el negocio se basaba en eso. Sin embargo, si uno piensa bien, un poquito más, lo mismo puede aplicarse a los grandes capitalistas. Es cuando el capitalista acumula mucho dinero que finalmente se traduce en poder, también puede incurrir precisamente en lo mismo que el Estado, ¿no? En una acumulación de poder tal que corrompa todo el sistema, ¿no? A la hora de hablar de devorar a los pequeños negociantes, a los pequeños mercados, a absorberlos, qué sé yo, ¿quién garantiza la bondad o la generosidad de los grandes capitalistas? Nadie, y lo estamos viendo en estos momentos, ¿no? En estos momentos un desbalance de poder en todo el mundo debido precisamente a que los grandes capitalistas han perdido, por decirlo menos, su generosidad, ¿no? Lo mismo decía Julio Kotler, cuando la riqueza se acumula y los capitalistas incrementan sus arcas de manera exponencial, lo único que va a ocasionar es que las brechas se amplíen, ¿no? Y que haya poca gente que tiene mucho y mucha gente que tiene poco. Es como lo que, ya sea, creo que lo mencionaste en alguna oportunidad, o bueno, de la riqueza en el mundo, qué porcentaje de la población maneja los dineros del planeta. Es menos del 5%, Ujú. ¿no? Y el resto
como decía Farid Cajat, somos los actores de reparto, ¿no? Ni siquiera somos cifras, ¿no? Numeritos. Exacto. Porque la otra gran falacia, explicaba muy bien en un libro de Michael Sandel, que habla sobre el mérito, ¿no? Las falacias del mérito, el engaño del mérito. Bueno, en teoría funciona muy bien, ¿no? Cada cual gana lo que su esfuerzo merece, pero en la práctica no todo el mundo sale con las mismas posibilidades a correr, ¿no? El solo mencionar el hecho del nacimiento tan diverso, gente que tiene acceso desde pequeñitos a una estupenda educación y gente que tiene que desde muy niño trabajar día tras día tras día en minas, en campos, en donde sea, y no puede dedicar tiempo ni esfuerzo a una buena educación y por lo tanto no está en condiciones de competir en igualdad con los demás. Ujú, Por lo tanto, la teoría del mérito adolece de ese gran problema. Y otra vez, ¿no? Cuando se habla de que los capitalistas dan mucho trabajo a la gente, qué sé yo, la forma en que se presenta la situación es como si hiciera un gran favor, ujú. ¿no? Un gran favor a esas hormigas que están por ahí. Te dan de comer, te dice, te dan de comer. Entonces, Ese es un gran problema ético, ¿no? Es un gran problema ético. Y entonces, para resumir, no estamos acá haciendo una defensa de marxistas, leninistas, ni nada por el estilo. Estamos tratando de explicar las contradicciones del propio capitalismo. Mira, lo más inteligente, los que más se sostienen sobre las ideas de Adam Smith propiamente, son los socialdemócratas, ujú, porque ellos tratan de crear un equilibrio, precisamente, tener un Estado más o menos pequeño, un Estado pequeño pero fuerte, en el sentido de que desde el punto de vista político y jurídico, es el gran árbitro de todas las decisiones económicas de una nación. así Y es. Bueno, sí, César, lo que quería hacer énfasis es que también he hablado de los marxistas que no han leído en su vida, por no decir la palabra adicional, el Capital. Entonces, yo quería terminar con respecto al último libro sobre cómo puede molestar la democracia, ¿no? Creo que más o menos la frase que está escrita en inglés. Recordemos, te invito a recordar a un amigo nuestro cuando ingresamos a la universidad, que le decían el loco, no voy a decir su apellido, y que ha llegado a ser director de un hospital y ha manejado muy bien las cosas, ¿no? Ha trascendido en varias gestiones. Bueno, ahora último ya tuvo que darle la posta a otra persona porque, bueno, es un cargo de confianza. Pero yo recuerdo en alguna oportunidad que él salía en los balcones de economía donde nosotros íbamos a estudiar algunas clases y se dirigía a la gente que estaba abajo y decía, pueblo imbécil, así decía, escuchadme, pueblo imbécil. Entonces yo creo que es, perdón, es pero este, antes de que, solo entre paréntesis, lo queremos mucho a este claro película. que sí, Claro claro que que sí. sí. Entonces, pero finalmente es una frase que engloba lo que en realidad piensan muchos políticos. Por ejemplo, yo pienso que López Aliaga cuando sale a hablar a la gente piensa eso, ¿no? Le está hablando al pueblo imbécil. Y también piensa eso Keiko Fujimori. Y también, bueno, de Acuña no sé, porque es un meme andando, ¿no? No sé qué cosa tener en la cabeza. Pienso que también a Adriana Tudela o Cabero o esta gente de extrema derecha del país piensa igual. Inclusive de nuestro ya maltratado, lo estamos maltratando mucho, creo, en todos los programas de Rafael Belaúnde. Yo pienso que él también tiene ese tipo de percepción de la gente, pueblo imbécil. Pero no le dicen imbécil, pues se lo dice para sus adentros. Entonces, ese es el problema de la democracia. Primero, que nos engatusan, algunos cantos de sirena no sé, nos inducen a pensar que es lo que más nos conviene y tenemos el gran riesgo de elegir mal. Y yo creo que prueba de ello es lo que está pasando en el país, ¿no? Ujú, Porque, como ya lo he dicho una y otra vez, nosotros somos corresponsables de la situación tan terrible la que estamos viviendo, César. ujú. Entonces, bueno, y con esto quisiera
despedirme y agradecerles nuevamente a los que nos siguen. Este programa va a ser visto el martes. Probablemente la próxima semana ya regularicemos nuestro ritmo de emisión de programas los miércoles. Que nos sigan apoyando con sus likes, sus comentarios son muy buenos. Les agradecemos muchísimo que intervengan y bueno, ojalá que nos sigan apoyando y compartan el programa también. Bueno, hombre, muchísimas gracias. Un abrazo grande también a Loco, con todo el cariño del mundo, porque él decía lo que decía, no como lo piensa Rafael Belaúnde o cualquiera de extrema derecha, ¿no? Nuestro querido Loco lo hacía como chacota, ¿no? Constantemente Claro. chacota. Bueno, un abrazo grande, Raulito. Cuídate mucho. Saludos a la familia. Nos Un vemos abrazo. pronto. Chao, chao.